Historias de terror de la internet. En el trabajo de nosotros, los paramédicos, se viven situaciones de todo tipo. Cosas de tan solo recordarlas erizan la piel. Y lo digo por experiencia. Yo soy paramédico y me han sucedido tantas cosas paranormales que difícilmente me creerían, y de esos sucesos les voy a contar uno que nos sucedió hace unos cuantos días. Resulta que esa noche estábamos por terminar nuestro turno mis compañeros y yo. Serían como las 11 y nos faltaban solo una hora para irnos a descansar. Los accidentes, como siempre, estaban al día, y en esa ocasión llovía muy fuerte. Al cabo de una media hora después decidimos entregar la ambulancia para que estuviera lista para el siguiente turno. La visibilidad en el parabrisas era muy poca, por las gruesas gotas que caían constantemente en el mismo. En la carretera no se veía casi nada, por eso el conductor de la unidad no iba a mucha velocidad. De repente, y de la nada, un hombre se nos atravesó a escasos 20 metros, levantando sus manos pidiéndonos la parada. El chofer apenas si pudo detenerse a 1 metro de aquel hombre que permaneció inmóvil. El conductor, pálido y en una sola pieza por el susto al momento, le reprendió diciéndole: «¿Pero qué te pasa, tonto? ¿Acaso quieres que terminemos con la vida de todos, incluyendo la tuya?» El hombre lo ignoró y nos empezó a decir gritando que necesitaba ayuda. Yo bajé de la ambulancia y le pregunté que qué pasaba. Me contestó que como a 1 kilómetro de ahí había tenido un accidente volcándose y su esposa e hija habían quedado atrapadas dentro del auto. Le dije que subiera a la ambulancia y nos indicara en dónde había ocurrido el accidente. Nos fuimos hacia donde él nos dirigía. En el camino le hice algunas preguntas de rutina, de esos que se hacen en estos casos. ¿Cómo había sido el accidente? ¿Cuántos pasajeros iban? ¿Y si había tomado bebidas embriagantes? Él me contestó que estaba sobrio. Solo iban su esposa, su hija y él, y que en una curva había derrapado ya que el pavimento estaba muy resbaloso por la lluvia. Cuando hablaba pude ver que tenía una herida en la cabeza y otra en un costado sobre sus costillas, y aunque eran muy graves, no hacía ninguna mueca de dolor, cosa que me pareció demasiado extraño. Además, su rostro se veía pálido y su mirada perdida hacia la nada. Encendimos la torreta de emergencia y 5 minutos después llegamos al lugar del accidente. Y en efecto, ahí estaba un auto volcado con las llantas hacia arriba. La fuerte lluvia había formado algunos charcos profundos, los cuales casi cubrían a la mujer que con trabajo sostenía a su bebé al estar atrapada en el auto, haciendo esfuerzos sobrehumanos para que no se terminaran ahogando. Afortunadamente, en el transcurso del camino habíamos llamado a los bomberos y estos no tardarían en llegar. Tomé a la niña que estaba a punto de ser cubierta por el agua y la puse a salvo. La mujer desesperada nos decía: «Mi esposo, por favor, busquen a mi esposo». Yo le dije que no se preocupara, que su esposo estaba bien, que él había sido quien nos trajo hasta aquí para ayudarlas. Ella, con cara de impactada, me contestó que eso no podía ser posible, porque su esposo estaba abajo del auto, cubierto por el agua. Yo pensé que estaba desvariando por el accidente y fui a buscarlo para que ella viera que estaba bien y se tranquilizara. Pero en la ambulancia no vi a nadie. Aquel hombre había desaparecido. En eso llegaron los bomberos y al mover el auto vimos entre el agua al hombre que nos detuvo a media carretera pidiendo ayuda por su esposa y su hija. Para los que lo vivimos, resultaba una cosa increíble. No encontramos palabras para explicarlo. Los tres estábamos pálidos, temblorosos. Ese muchacho ya no tenía vida. Tenía la misma herida en la cabeza y la herida en su costado del cuerpo que yo le había visto anteriormente.
Cuando estaba conversando con él en la ambulancia, ya no tenía vida, pero de alguna manera regresó del más allá para salvar a su esposa e hija. Siempre viví sola con mi abuelita, una mujer sabia y de buen corazón, quien siempre me entregó buenos valores. Para mí ella lo era todo. La amaba tanto que incluso llegué a rechazar la proposición de matrimonio de mi novio, ya que él quería que me fuera a vivir con él, pero sin que pudiera llevarme a mi abuela, algo en lo que por supuesto yo no estaría de acuerdo. Mi abuela nunca se enteró de tal hecho. Ella quería mucho a Mauricio, debido a eso nunca le dije lo sucedido. Solamente le dije que se me había terminado el amor por él, y de cierta forma era verdad. Al saber que me quería alejar de quien más amaba, provocó una gran desilusión en mí, apagando el amor que pudiera sentir por él. Después de aquel rompimiento me costó mucho recuperarme emocionalmente y dejé de creer en el amor. Así que solo vivía para trabajar y cuidar de mi abuela, así como ella por muchos años lo hizo por mí, esforzándose por darme lo mejor siempre. Desde hace un tiempo podía notar que no se sentía muy bien de salud. La escuchaba desde mi habitación quejarse cada noche. Corrí a verla. Sin embargo, ella me decía que solo eran achaques de su edad, que no me preocupara y que me fuera a descansar para estar bien para mi trabajo al día siguiente. Esta respuesta era de cada noche, pero en una ocasión decidí ya no hacerle caso y la llevé al hospital de urgencia. Mientras ella, entre quejas de dolor, me regañaba por sacarla de casa. Estoy bien, te digo. No me lleves a terminar mi vida a un hospital. Quiero quedarme en mi cama, en mi casa. No seas desobediente, Andrea. Me lo decía en un tono entre desesperación y molestia. Yo solo me limitaba a decirle que todo estaría bien, que solo la llevaría para que la revisen y le den un calmante, que ya no exagerara y que no fuera terca. Esa discusión nos acompañó casi en todo el camino al hospital, hasta que al faltar unos metros para llegar, mi abuelita perdió el conocimiento. Yo comencé a llorar desesperada sin saber qué hacer. El chofer del auto me calmó y me ayudó a llevarla en andas hasta adentro del hospital. Y fue así como la internaron en el acto. Mi abuelita se estaba muriendo de un ataque al corazón. Yo no podía creer las palabras de la enfermera. Solo me dijo que si tenía fe que rezara por su vida, aunque ella me recomendaba que la dejara ir, puesto que se veía muy cansada de la vida y su corazón muy deteriorado. Era muy difícil que saliera de ese estado. Pensaba en ese momento en la idea de dejarla ir. No podría vivir sin sus consejos, sin sus historias de tiempos mejores, sin sus chistes que nunca entendía, pero de los cuales igual me reía para que no se sintiera mal. ¿Cómo vivir sin sus suaves caricias en mi cabello cuando yo me sentía mal? O cuando consolaba mis penas de amor con mi sopa favorita, que solo ella sabía preparar. Ella era mi eje, mi cable a tierra. No quería, ni podía dejarla ir. Me mantenía en un estado catatónico pensando en lo que sería de mi vida sin ella. Pero no me percaté en qué momento una mujer se sentó a mi lado. Solo recuerdo algunos gritos y llantos, pero no presté mayor atención. La vida es injusta, ningún niño debería estar en peligro de muerte a tan corta edad. No soy una mala persona, siempre he ayudado a mucha gente. No entiendo por qué la vida me castiga de esa manera, me dijo aquella mujer sollozando en una mezcla de impotencia, miedo, rabia y dolor. Yo me limité a preguntarle si podía ayudarle en algo, a lo que ella me dijo: no, querida, nadie puede ayudarme. Tengo un hijo que es toda mi vida y se me está muriendo sin que haya nada que se pueda hacer. Sé que los médicos harán lo posible por supuestamente salvarlo, pero siento que todo será inútil. Yo me limité a decirle que no pierda la fe, que yo traje a mi abuelita, que ella también está en grave peligro, pero que tenía la esperanza de que salga de esta y me acompañe algunos años más. La señora me decía que yo tenía suerte de tener fe,
que eso era algo que ella perdió hace muchos años atrás. Después de aquella conversación nos embargó el silencio, y al pasar las horas poco a poco la gente se iba retirando de la sala de espera. Las luces se atenuaron y quedamos casi en penumbras, rodeadas de un silencio sepulcral, el cual solo a ratos era quebrado por algún grito de algún paciente o de alguna puerta cerrada tras el paso de alguna enfermera. Jamás me había puesto a pensar en lo tétrico que podía resultar un hospital de noche, por lo que acurrucándome en el asiento y cubriéndome con un abrigo, decidí dormir un momento y olvidarme de lo que estaba pasando. Al poco tiempo de cerrar los ojos sentía que alguien me observaba. Debo confesar que tenía miedo de abrir los mismos. Un intenso frío recorría el lugar y unos sonidos extraños llegaban a mis oídos. Pasos de niños corriendo. Sentía a mi alrededor mientras que alguien tiraba de mi abrigo. En ese instante ya no pude evitar la situación. Abrí mis ojos y me reincorporé, pero no había nadie a mi alrededor. Solo pude divisar una gran presencia oscura paseándose por los pasillos del hospital, mirando por las ventanas de las puertas de los pacientes. La imagen congeló mi sangre. Intenté hablarle a la mujer que dormía en un par de asientos más allá, pero me fue inútil. Ninguna palabra salió de mi boca. Cuando recuperé mi movilidad, me volví a sentar. La imagen oscura ya había desaparecido y una enfermera apareció en su lugar. Fui hacia ella para preguntarle por mi abuelita, pero ella me contestó que no había ningún cambio. Ella seguía inconsciente, conectada a un respirador. Muy nerviosa, volví a mi asiento rogando al cielo para que mi abuelita despertara. Entre mis plegarias nuevamente me volví a dormir. Sin embargo, fui despertada por una fría mano en mi hombro y un asqueroso olor que llegaba a mi olfato. Otra vez sentí un gran miedo, pero esta vez decidí enfrentarlo al momento. Al abrir los ojos me encontré con la mirada dulce de una anciana, quien en realidad olía muy mal, una mezcla de suciedad y alcohol rancio. Me sonrió y me pidió algo de dinero. Supuse que debía ser alguna anciana vagabunda por su atuendo. Me dio compasión y quise darle dinero, pero solo traía lo justo para pagar el taxi para irme de vuelta a casa. Además, ya casi era quincena y me había gastado todo mi sueldo. Sin embargo, nuevamente la anciana insistió. Dame una moneda para comer, hija. Lo que me des, la vida te lo recompensará con creces. Yo no me pude negar, y sacando las pocas monedas que tenía más un chocolate se las entregué. Ella las recibió muy agradecida para luego seguir caminando hasta el asiento de la mujer que estaba a mi lado. La despertó al igual que a mí, pero aquella reaccionó de manera muy distinta. En tono molesto, le dijo que saliera de ahí, vieja borracha, ya que no va a fomentar su vicio, que estaba apestando este lugar. Le dijo que se largara o que llamaría a la seguridad del hospital para que la corran. La anciana en silencio, pero con una mirada desafiante, salió de la sala, no sin antes dedicarle unas palabras. Tu corazón es frío, no mereces el amor de tu hijo. La señora solo la maldijo y le dijo que se fuera de ahí. Después de aquella discusión, el lugar volvió a estar en silencio. La mujer se volvió a dormir y yo me quedé mirando hacia el vacío. Después de un rato se volvió a abrir la puerta del pasillo. Pensé que podía ser la enfermera, pero me equivoqué. Un niño de tal vez 4 años con una linda sonrisa salió corriendo. Pasó por mi lado y abrazó a la mujer que aún dormía. Le di un beso en su mejilla y desapareció frente a mi vista. En ese momento la mujer despertó con un lastimero llanto. Me di cuenta que ella había sentido la despedida de su hijo. La sala se llenó con su llanto de dolor, llamando la atención de la enfermera de turno, quien corrió a la habitación en donde estaba el niño. Al salir le confirmó lo que sentía su madre. Su hijo ya había fallecido. En un gran grito de dolor, aquella mujer cayó al suelo revolcándose, con las esperanzas perdidas. La enfermera se acercó a ella e inyectándole un sedante, pidió ayuda para llevarla a una de las habitaciones del hospital. Yo quedé sola en la sala, sintiendo el dolor de la pérdida de esa madre.
sintiendo lástima de ella, ya que sabía que aquella noche su vida había cambiado para siempre. Sería un dolor de la que tal vez nunca se podría recuperar. Pasaron las horas, desperté cuando ya era de madrugada, nuevamente con una mano posada en mi hombro. Abrí los ojos y frente a mí estaba el médico que había atendido a mi abuelita. Esperando una mala noticia, le pregunté ansiosa por el estado de ella, pero él sonrió dándome paz, diciéndome: tranquila, tu abuela está bien, ya despertó. Le hicimos unos análisis y no sé cómo explicarlo, pero su corazón está tan fuerte como el tuyo, así que no te preocupes, que si tomas los cuidados necesarios tendrás a tu abuelita a tu lado por mucho tiempo más. Sentí que el alma me volvía al cuerpo, mi amada abuela estaría nuevamente conmigo, había vencido a la muerte, me sentía feliz y orgullosa de ella, sus sabias palabras seguirían guiando mis pasos. A los minutos la dieron de alta, corrí hacia ella y le di un gran abrazo, y llené su cara de besos. No cabía en mi felicidad al verla fuerte y sonriente. Ella me devolvió el abrazo y me dijo: hijita, aún no te desharás de mí. Tienes abuelita para rato. No pienso dejarte sola. Eres quien me da la vida. La tomé de la mano y nos dirigimos a pagar la cuenta. No tenía dinero, por lo que pensaba en firmar un pagaré para pagar en plazos. No negaré que me preocupaba tal situación, ya que sabía que no sería barata la cuenta. No obstante, al llegar a la caja, me llevé otra gran sorpresa. Mi cuenta había sido pagada, que una anciana se hizo cargo de pagarlo todo, incluso pagando el traslado en ambulancia para llevarlas a casa. No entendía qué ocurría, por lo que le pregunté a mi abuelita de dónde había sacado el dinero para pagar la cuenta, pero ella, muy asombrada, me dijo que no había pagado nada. En ese momento, recordé las palabras de la anciana en la que le di mis últimas monedas. Había sido ella quien cumplió su promesa al decirme que la vida me recompensaría por ayudarla. Al llegar a casa, juntas y felices, me di cuenta que las sorpresas no habían terminado. Vi que tenía un mensaje de mi trabajo, en donde me informaban que tenían un ofrecimiento de un ascenso y un aumento de sueldo. La vida me había premiado por un pequeño gesto que hice de corazón. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descanso del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio un niño de su misma estatura frente a ella. Atemorizada, arrancó a correr por el pasillo gritando, hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra "fuera" estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día,
La profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. Fue en ese momento cuando la niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más, bajo un titular que decía: aparece un menor sin vida en extrañas circunstancias dentro de una casa. ¿Y tú qué hubieras hecho? Te leo en la caja de los comentarios. Esto me pasó cuando iba en la secundaria. Siempre me quedaba en la escuela hasta las 7 de la noche más o menos, y a esa hora empieza a estar muy oscuro. Esta escuela se usó como refugio para personas que se quedaron sin hogar en el terremoto del 85. Y pues también solía ser un internado para niñas. Siempre que salía de la escuela tenía que pasar por el laboratorio de química, donde ya se había contado varias veces que aquí espantan, como dicen en México, ya que los maestros aseguraban que cuando cerraban el salón, escuchaban que una niña les llamaba por su nombre, como en un susurro, lo cual era raro, pues que en esa hora ya no había alumnos en el lugar. Una vez que salí un poco más tarde, pasé por ahí y de repente oí también mi nombre, lo cual me alteró mucho. Justo en ese momento había empezado a hacer frío, pero un frío que solo se sentía en la piel y no en la ropa, pues eran los primeros días de junio y generalmente hacía calor. Yo por el susto empecé a correr hacia la puerta y lo peor que hice fue voltear. Lo que vi solo hizo que se me helara la sangre. Era la silueta de una niña que pasaba corriendo desde un lado, donde se encontraban muchas plantas, a una pared, como si la estuviera atravesando. Cuando salí me sentí pesado, tenía sudor frío y bastantes náuseas. Desde entonces empecé a salir más temprano para evitar tal experiencia. Oscar era un adolescente que disfrutaba tanto del cine como de las historias de terror y fantasmas. Él y sus dos amigos solían visitar casas embrujadas, acompañados de sus cámaras, sus celulares para captar psicofonías y un perro que era de Oscar. Ellos siempre grababan todas sus expediciones y las subían a su canal de YouTube. Un día, cuando se reunieron para preguntar de puerta en puerta para tener alguna información de alguna casa abandonada, al segundo intento se toparon con alguien que sí sabía sobre un lugar abandonado. El anciano, de al menos unos 80 años, les habló de un hospital psiquiátrico que había a unas calles del lugar. Les advirtió que tuvieran cuidado, puesto que dicho hospital llevaba abandonado casi 2 décadas. Nadie sabe por qué, y tampoco nadie sabía lo que pasaba ahí dentro, ni qué pasó con la gente que estaba ahí, porque nunca más se volvió a ver a nadie salir ni entrar en ese lugar. Quién sabe lo que pueda pasar dentro, continuó el anciano. Advirtió tanto del peligro de derrumbe como de cualquier persona con malas intenciones que pueda haber ahí adentro. Por supuesto, eso no los detendría. Es más, eso les daba cada vez más ganas de ir. Los chicos, sin pensarlo 2 veces, fueron hasta el hospital, esperaron a que fuese de noche y con el equipo paranormal comenzaron su expedición. Llegaron a la puerta, una grande y de madera muy sólida. Ni siquiera sabían cómo abrirla, hasta que a Lucas, uno de los 3 chicos, se le ocurrió buscar alguna ventana rota, pues el recinto llevaba casi 2 décadas abandonado y era bastante probable que una de tantas ventanas estuviera abierta. Efectivamente, una de las ventanas estaba rota. Oscar tomó a su perro y lo metió dentro con cuidado. Luego entró él y los demás. Ya adentro encendieron sus cámaras como era costumbre a grabar mientras caminaban por el recinto. Como ellos siempre grababan en casas y nunca en un recinto tan grande, decidieron separarse para poder grabar todo el día. Lucas, mientras hablaba a la cámara y contaba sus sensaciones, escuchó un ruido proveniente del segundo piso. Subió rápidamente y siguió hablando a la cámara y mirando lo que había provocado el ruido.
Por otro lado, se encontraba Oscar, quien con su perrito fueron a investigar el sótano. Todo era relativamente normal en comparación a otras expediciones que habían hecho hasta que un grito de Mario, quien es el tercer chico, alarmó a Oscar y a Lucas, quienes al momento de escuchar semejante grito desgarrador, hablaron por sus radios para preguntar qué había pasado. Mario, con una voz temblorosa y al borde del llanto, contestó llenando de insultos a Oscar, acusándolo de haberlo asustado. Dijo que una criatura se le acercó corriendo y gritando, obligándolo con el corazón en la mano a salir como pudo de ahí. Dijo que al revisar la cámara pudo ver que se trataba de Oscar, quien al escuchar esto dijo que era imposible que haya sido, ya que él estaba aún en el sótano. Un silencio escalofriante quedó entre los tres chicos, optando todos por salir del lugar y no regresar de nuevo. Los trabajadores al volante suelen tener historias muy escalofriantes. Hay quienes ven las peores escenas como los conductores de ambulancias, los choferes de transporte público y los taxistas que recogen gente de madrugada, pero en esta ocasión también agregaremos a los traileros que recorren las carreteras estatales y nacionales del país, transportando consigo valiosas cargas, lo que les hace acreedores a largas jornadas de trabajo desde que empieza el día hasta que vuelve a salir el sol. Cierta noche sobre la carretera de La Rumorosa, se dice que un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, carreteras de México, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido de regreso a su casa de la emoción por ver a su primogénito. Fue así por lo cual él llevaba algo de dinero para lo que se ofreciera. Sin embargo, cuando iba a tomar una curva peligrosa, debido a la alta velocidad que llevaba, este perdió el control y terminó estrellándose contra unas rocas, dejando así un terrible accidente en la zona. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido. Se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que no le había pasado nada. Por lo tanto, con su primogénito en camino, decidió esperar a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad. Sin embargo, esperó y esperó durante mucho tiempo. Nadie cruzó por aquellos cerros. El hombre entonces se quedó dormido, debido a las heridas y el cansancio del accidente, y cuando despertó, se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó. Avanzó una buena distancia, ya que sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca. No obstante, al caminar un gran tramo se dio cuenta que se encontraba en el mismo lugar del accidente. Estuvo caminando en círculos y jamás pudo avanzar. Ya se encontraba sin vida. A los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo, porque un hombre le hizo señas para que se detuviera. El hombre tenía un aspecto descuidado, como si hubiera tenido un accidente, el cual al detenerse le dijo: Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero, porque va a tener a mi niño. Mi tráiler se descompuso por un accidente que tuve unos metros atrás y es muy peligroso dejarlo sobre la carretera sin que lo custodie. Yo no puedo ir. A lo cual el joven conductor le respondió: Sí, señor, con gusto se lo llevaré a su esposa. No tengo ningún problema, solo dígame dónde vive su señora. El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección del hospital donde daría a luz y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como una persona sin vida. El muchacho no le dio importancia, ya que era un día muy frío. Se subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali a toda velocidad a entregar la carga que llevaba. Al día siguiente fue a buscar a la señora en el hospital que le indicaron. Sin embargo, no pudo encontrarla.
Una enfermera del hospital explicó que no tenía ningún paciente con el nombre que le estaba proporcionando, a lo cual siguió insistiendo, ya que la dirección y el nombre del hospital era exactamente esa. Sin darse por vencido, estuvo insistiendo hasta que un doctor que iba pasando por ahí se acercó a ver qué era el alboroto. El joven le explicó la situación y la cara del doctor fue tal que hasta el joven quedó impactado. Y el doctor le dijo que él atendió ese parto, pero que ya tenía mucho tiempo de haber finalizado, a lo cual revisaron el expediente médico y le pudo proporcionar la dirección de la señora. Al llegar, dio unos golpes en la puerta y esperó que le abrieran. Salió una mujer la cual le dijo lo siguiente. «Dígame, joven», le preguntó la señora. «Perdone, aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez». Ella contestó. «Claro que sí, soy yo. Dígame, ¿qué es lo que se le ofrece?» El joven trailero comenzó a contarle que el día de ayer su esposo le pidió que le trajera ese dinero porque se le descompuso el tráiler y le comentó que le urgía para pagar las facturas del hospital. Ella, demasiado impresionada, le decía que no podía ser posible eso, ya que su marido había perdido la vida hace 5 años en un terrible accidente en la carretera. Al joven le temblaron las piernas al escuchar tal afirmación, ya que el doctor le había dicho algo parecido en el hospital, pero pensó que era algún tipo de broma pesada. Le dejó el dinero a la señora, la cual se puso a llorar y se fue para su casa todo asustado, debido al suceso que había vivido tan solo hace unos días. Cuando llegó a su hogar, apenas había cerrado la puerta, cuando descubrió frente a él al trailero de la carretera que había visto. El muchacho brincó asustado de la impresión. Por un momento incluso sintió que le estaban jugando una broma muy pesada. Sin embargo, este sentía que una fuerza extraña lo invadía, y antes de que pudiera decir algo, el trailero lo miró a los ojos y le dijo «Gracias, amigo». Esto con una voz cavernosa mientras desaparecía ante sus propios ojos, desvaneciéndose con el aire. El joven, demasiado asustado, podía escuchar los latidos de su corazón, demasiado alterado y agitado. Tardó mucho tiempo en poder recuperarse de la impresión. Sin embargo, tiempo después, al platicar con unos amigos que se dedican al mismo giro de la carretera, se pudo enterar que había una famosa leyenda que rondaba sobre las carreteras, la cual le había sucedido a él. Sin embargo, se dice que quienes deciden intentar quedarse el dinero y no entregarlo a la esposa, enferman de gravedad inexplicablemente y terminan muriendo a los pocos días, ya que tienen una pérdida de peso tan repentina que se les llegan a marcar los huesos al poco tiempo de haber tenido esta experiencia con el trailero fantasma. Sin duda alguna es una historia escalofriante. Este tipo de historias abundan sobre las carreteras, ya que suele haber trágicos accidentes constantemente. Y dime, ¿hubieras cumplido con la encomienda que te dio el trailero? ¿O hubieras intentado robarte el dinero quedándotelo sin siquiera hacer el mínimo esfuerzo de buscar a la esposa? Te estaré leyendo en los comentarios. Historias de terror de la internet es un canal creado de ustedes para ustedes. Manden sus relatos a cualquiera de nuestras redes sociales. Con gusto los vamos a leer. No olviden suscribirse, compartir, dejar un comentario. Y aquellos que son nuevos escuchando, bienvenidos.